Hay algo que necesitas saber sobre Eckhart Tolle, algo que él nunca reveló completamente, y cuando lo descubras, comprenderás por qué tu vida nunca más será la misma. Durante 2000 años, una luz interior ardió en silencio, en los monasterios olvidados del desierto sirio, en las cuevas heladas del Tíbet, en los corazones de los místicos cristianos que la institución religiosa prefería mantener en secreto. Esa luz portaba un conocimiento, un secreto tan poderoso que podría disolver la propia estructura de la realidad, tal como la conoces. Y Eckhart Tolle, él encontró esa luz, pero empecemos por lo que realmente importa. ¿Has sentido esa inquietud? Esa sensación de que hay algo más, de que estás viviendo solo en la superficie de quien realmente eres. Esa inquietud no es un defecto, es un llamamiento. Es la misma fuerza que llevó a San Juan de la Cruz a escribir sobre la noche oscura del alma, la misma sed que consumió a Meister Eckhart hasta que descubrió lo que llamó el fondo sin fondo de Dios. La misma hambre espiritual que guió a Santa Teresa de Ávila por los castillos interiores de su propia conciencia. Ellos sabían de algo que las religiones organizadas no querían que la gente común descubriera. Y aquí está la primera pista del secreto. No se trata de creer. Nunca se trató de fe ciega o dogmas. Se trataba de experiencia directa, de disolución, de morir mientras aún se está vivo. Los místicos descubrieron que existe un velo, fino como la seda, invisible como el aire que respiras. Este velo separa a quien crees que eres, de quien realmente eres. ¿Y Tolle? Él atravesó ese velo. A los 29 años, sentado en un banco de un parque de Londres, Eckhart experimentó lo que los contemplativos medievales llamaban muerte mística. No la muerte del cuerpo, la muerte del falso yo, la disolución total de la identidad construida. Pero aquí está lo que nadie te cuenta sobre esta experiencia. No es accidental. Los místicos desarrollaron métodos específicos para provocarla, técnicas guardadas como los secretos más preciados de las órdenes espirituales. San Francisco no solo encontró a Dios por casualidad, aplicó prácticas específicas de despojamiento provenientes de los padres del desierto del siglo IV. Santa Teresa de Ávila no tuvo visiones místicas porque fuera especial. Ella siguió un mapa interior preciso, transmitido en secreto por generaciones de contemplativos, y lo que Tolle hizo fue traducir ese mapa al lenguaje de hoy. El primer secreto que descifró es este: el ego no eres tú. Es una ilusión tan convincente que has pasado toda tu vida creyéndola, como un actor que olvidó que está representando, pero los místicos lo sabían desde hace siglos. Juan de la Cruz llamaba al ego amor propio desordenado. Meister Eckhart lo describía como el yo que necesita morir para que el verdadero yo pueda nacer. La diferencia es que ellos usaban lenguaje religioso. Tolle usó lenguaje psicológico, pero están hablando de lo mismo. Y aquí viene algo que te hará pensar. Este descubrimiento no es opcional. No es un lujo espiritual para personas que tienen tiempo libre. Es una necesidad evolutiva. ¿Lo sientes, verdad? Esa presión creciente dentro de ti, como si algo quisiera emerger, pero no logras identificar qué. Como si estuvieras embarazada de una versión de ti mismo que aún no ha nacido. Los místicos llamaban a esto el Cristo interior queriendo nacer. Jung lo llamó proceso de individuación. Tolle lo llama despertar de la conciencia. Diferentes palabras, la misma realidad, pero prepárate para algo perturbador, porque el segundo secreto que Tolle decodificó de los místicos va contra todo lo que has aprendido sobre espiritualidad. No se trata de ser una persona mejor, no se trata de acumular virtudes, como medallas espirituales.
No se trata de controlar tus pensamientos o emociones, se trata de percibir que quien crees que eres es una fantasía. Teresa de Ávila descubrió esto en el cuarto castillo interior, cuando percibió que la persona que estaba buscando a Dios no existía, solo existía la búsqueda, solo el movimiento de la propia conciencia conociéndose a sí misma. Meister Eckhart expresó esto de forma aún más radical. Dios no puede nacer en el alma hasta que el alma muera para sí misma. Traduciendo, la verdadera conciencia no puede emerger mientras la falsa identidad esté al mando. ¿Y Tolle? Él lo vivió literalmente. Esa noche en Londres, el Eckhart, que había sufrido depresión durante años, simplemente desapareció. Lo que emergió no fue una versión mejorada de Eckhart, fue algo completamente nuevo, algo que siempre estuvo allí, pero escondido bajo capas de condicionamiento. Ahora puedes estar pensando, esto es demasiado extremo, no quiero morir para mí mismo, solo quiero sentirme mejor. Y está bien, la resistencia es natural, es el ego defendiéndose, como un parásito que siente que el huésped está a punto de descubrir su presencia. Pero aquí está la ironía cósmica que a los místicos les encantaba. Cuanto más intentas proteger al falso yo, más sufres. Cuanto más te aferras a la identidad construida, más vacía se vuelve. Es como intentar sostener agua en las manos. Cuanto más fuerza haces, más rápido se escapa. Y esto nos lleva al tercer secreto, el más práctico de todos. Los místicos descubrieron que existe un portal, una puerta secreta que siempre está abierta, pero que no ves porque estás mirando en la dirección equivocada. Este portal no está en el futuro, no está en algún estado especial de conciencia que necesitas alcanzar, no está escondido en libros sagrados o prácticas complicadas. Está aquí, ahora, en el momento presente, pero no de la forma en que lo imaginas. Cuando Tolle habla sobre el poder de la hora, no está hablando de prestar atención al presente. Cualquiera puede hacer eso. Él está hablando de algo mucho más radical. Él está hablando de percibir que tú eres el presente, que tu verdadera naturaleza es la propia conciencia que está leyendo estas palabras ahora. Los padres del desierto lo sabían. Ellos desarrollaron una práctica llamada oración del corazón. No era una oración pidiendo algo a Dios. Era el reconocimiento de que Dios estaba orando a través de ellos, de que ellos eran el propio movimiento de la conciencia divina conociéndose. Rumi expresó esto poéticamente. No eres solo la gota en el océano, eres todo el océano en cada gota. Pero déjame hacerte una pregunta que va directo al punto. ¿Cuál es la diferencia entre tú leyendo estas palabras ahora y tú soñando que estás leyendo estas palabras? Piensa en ello por un momento. En el sueño, crees completamente que es real. Tienes pensamientos, emociones, sensaciones. Reaccionas a los eventos del sueño como si fueran absolutamente verdaderos. Solo cuando despiertas te das cuenta, era solo un sueño. ¿Y quién estaba soñando? La conciencia, siempre la conciencia. Los místicos descubrieron que la vida de vigilia es el mismo proceso. Eres la conciencia soñando que es una persona. Y el despertar espiritual es despertar dentro del sueño. Continuar soñando, pero sabiendo que es un sueño. Y aquí es donde Eckhart Tolle se vuelve revolucionario, porque él no solo describió esta realización, él mostró cómo vivir a partir de ella, cómo funcionar en el mundo siendo consciente de que eres la propia conciencia funcionando a través de una forma humana, cómo tener relaciones, trabajo, desafíos cotidianos desde este lugar de sabiduría. Los antiguos místicos, en su mayoría, se retiraban del mundo. Tolle trajo la mística al mundo. Pero hay un truco, una trampa que necesitas conocer antes de sumergirte más profundamente en este viaje.
El ego es inteligente. Intentará transformar incluso el despertar espiritual en otra identidad, otra historia sobre quién eres. Soy una persona despierta, practico la presencia, entiendo las enseñanzas de Tolle. ¡Bum! Acabas de crear un ego espiritual, más sutil, más sofisticado, pero aún así, ego. Los místicos conocían esta trampa íntimamente. San Juan de la Cruz escribió sobre ella como los ganchos sutiles del amor propio espiritual. Teresa de Ávila advertía sobre las ilusiones de los primeros castillos interiores, y lo que descubrieron fue esto: el verdadero despertar no es algo que posees, es algo por lo que eres poseído. No eres tú quien despierta, es la conciencia que despierta a sí misma, a través de ti. Y cuando esto sucede, algo extraordinario se revela, algo que cambiará completamente tu perspectiva sobre el sufrimiento, sobre las relaciones, sobre el propósito de la vida. Porque existe un cuarto secreto, un secreto dentro del secreto. Y es este: lo que llamas tus problemas no son errores del sistema, son características. Cada crisis que has enfrentado, cada momento de dolor profundo, cada noche oscura del alma, cada vez que sentiste que estabas perdiéndote a ti mismo, eran invitaciones para que la falsa identidad se disolviera y algo más grande pudiera emerger. Los místicos sabían que el sufrimiento no es lo opuesto al despertar, es el combustible del despertar, no porque el sufrimiento en sí sea bueno, sino porque revela la ilusión, muestra dónde te estás identificando con algo que no eres tú. Tolle descubrió esto en carne propia. Su profunda depresión no fue un obstáculo para su realización. Fue la presión necesaria para que la cáscara del falso yo se rompiera, como una semilla que necesita la oscuridad y la presión de la tierra para brotar. Y ahora estás en la misma encrucijada que todos los buscadores genuinos eventualmente encuentran. Puedes seguir intentando mejorar a la persona que crees que eres, pulir el ego, hacerlo más espiritual, más consciente, más iluminado. O puedes dar el salto que los místicos dieron, el salto que Tolle dio aquella noche en Londres, el salto fuera de la identificación con cualquier cosa que pueda ser observada y dentro de la percepción de que tú eres el propio observador. Pero aquí está el último secreto de la primera parte de esta revelación, el secreto que te preparará para la transformación más profunda de todas. Ese salto no ocurre a través del esfuerzo, no ocurre a través de prácticas complejas o disciplinas rigurosas, ocurre a través de la rendición, rendiéndote a la verdad de que nunca fuiste quien pensabas que eras, rendiéndote a la posibilidad de que todo lo que creíste sobre ti mismo pudo haber sido una historia. Y cuando esta rendición ocurre, cuando dejas de luchar contra la corriente y permites que te lleve, ahí sí, descubres lo que los místicos guardaron durante 2000 años. Descubres que nunca hubo nada que encontrar, porque siempre fuiste aquello que estabas buscando. Pero ¿cómo funciona exactamente esto en la práctica? ¿Cómo vives esta realización sin perder la cordura? ¿Cómo integras esta sabiduría mística en tu día a día moderno? Y, principalmente, ¿cuál es el secreto final que Tolle descifró de los contemplativos medievales? El secreto que puede cambiar no solo tu experiencia individual, sino tu comprensión de toda la realidad. Eso es lo que vamos a explorar ahora, en la revelación final de este viaje hacia el corazón de la sabiduría mística, donde los velos más profundos finalmente caen y donde descubres quién eres realmente cuando todas las máscaras son removidas. Respiración profunda, porque lo que voy a revelar ahora desafiará todo lo que creíste saber sobre la realidad. Existe un manuscrito guardado en la biblioteca del monasterio de Santa Catalina en el Sinaí.
escrito por un monje llamado Evagrio Póntico en el siglo IV. Y en ese manuscrito está la clave que Tolle redescubrió 1600 años después. Evagrio descubrió algo que llamó gnosis, no conocimiento intelectual, sino conocimiento directo de la naturaleza de la mente. Y lo que vio fue esto: la mente no es tuya, nunca lo fue. La mente es como una radio captando frecuencias. ¿Y tú? Tú no eres la radio, tú eres el espacio silencioso donde las ondas se mueven. Tolle lo expresa de forma más simple: no eres tus pensamientos, eres la conciencia que observa los pensamientos. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque Evagrio descubrió algo más, algo que los gnósticos de los primeros siglos sabían, pero que fue suprimido por la institución religiosa. Descubrió que existen 3 niveles de ilusión, como 3 velos superpuestos, oscureciendo tu verdadera naturaleza. El primer velo es el ego personal, la historia que cuentas sobre quién eres, tus recuerdos, tus traumas, tus sueños, tus miedos. Tolle llama a esto cuerpo de dolor. El segundo velo es la identificación con la especie humana, la creencia de que eres fundamentalmente separado del resto de la existencia, que hay un tú aquí dentro y un mundo allá afuera. Pero el tercer velo, este es el más sutil, es la identificación con la propia conciencia individual, la creencia de que existe un yo consciente teniendo experiencias. Y cuando este tercer velo cae, algo indescriptible se revela. Los sufíes tenían una frase para esto: cuando el yo murió, ¿quién estaba allí para contar la historia? Rumi vivió esta disolución total. En sus palabras: eras viento en el viento, ahora eres viento y viento. ¿Y Tolle? En su experiencia en el banco del parque, los 3 velos se disolvieron simultáneamente. Primero el ego personal desapareció, luego la sensación de ser una entidad separada se evaporó, y finalmente, incluso la noción de ser alguien consciente se deshizo. Lo que quedó no fue vacío, fue plenitud absoluta, no fue ausencia, fue presencia total. Y aquí está el secreto que cambiará tu vida. Esa presencia total es lo que realmente eres, siempre fuiste, siempre serás. Pero ¿cómo lo integras? ¿Cómo vives a partir de esta comprensión sin perderte en la psicosis espiritual? Los místicos desarrollaron prácticas específicas, no para alcanzar esta realización, porque ya eres eso, pero para remover los obstáculos que oscurecen esta verdad. Teresa de Ávila creó el mapa de los 7 castillos interiores. Cada castillo representa una capa de identificación que necesita ser trascendida, y en el castillo central, en el Sanctum Sanctorum, descubrió que no había nadie allí, solo la presencia divina conociéndose a sí misma. San Juan de la Cruz desarrolló el método de la noche oscura. Entrar deliberadamente en esos estados donde todas las referencias familiares desaparecen, donde ya no puedes apoyarte en ninguna identidad conocida. Y lo que ellos descubrieron, y lo que Eckhart Tolle confirmó, es que en esos momentos de desidentificación total, la vida real finalmente comienza, porque aquí hay una verdad que hará explotar tu mente. Nunca has vivido un solo día de tu vida. No realmente. Quien ha vivido ha sido el personaje que tú creaste, el ego navegando a través de experiencias, interpretando todo a través del filtro de la historia personal. Pero tú, el verdadero tú, siempre has estado aquí, silenciosamente testificando el drama desarrollándose. Y cuando te das cuenta de esto, realmente te das cuenta, no solo lo comprendes intelectualmente, algo revolucionario sucede. Dejas de intentar arreglar tu vida, porque percibes que nunca hubo nada roto. Dejas de buscar la felicidad, porque reconoces que tú eres la propia felicidad que estabas buscando.
Dejas de intentar conectar con Dios, porque te das cuenta de que eres el movimiento de la conciencia divina explorándose a sí misma a través de una forma humana. Pero cuidado, porque existe una trampa sutil aquí, una trampa en la que muchos buscadores espirituales caen. La trampa es transformar esta comprensión en otra identidad espiritual. Soy conciencia pura, he trascendido el ego, estoy despierto. ¡Boom! Acabas de crear el ego más sutil de todos, el ego espiritual que se identifica con la no identificación. Los verdaderos maestros místicos lo sabían. Por eso Meister Eckhart oraba: Dios, líbrame de Dios. Líbrame incluso de la idea de ser alguien que conoce a Dios. Y Tolle, él expresa esto con perfecta simplicidad. El ego busca, la presencia simplemente es. Ahora podrías estar preguntándote, ¿pero qué pasa con las relaciones y las responsabilidades? ¿Cómo funciona esta realización en el mundo real? Y esa es la pregunta más importante, porque una espiritualidad que no se traduce en la vida cotidiana es solo masturbación mental sofisticada. Así es como los místicos vivían esta realización. Y como Tolle vive hoy. Primero, dejaron de intentar ser alguien especial. Paradójicamente, al percibir que su verdadera naturaleza es extraordinaria, se volvieron completamente ordinarios. Segundo, desarrollaron lo que los budistas Zen llaman mente de principiante en todo. Cada momento se volvió fresco, nuevo, único, no filtrado a través de experiencias pasadas. Tercero, descubrieron que el amor verdadero no es una emoción. Es la propia textura de la realidad cuando se ve sin distorsión. Cuando el ego sale de escena, el amor es lo que naturalmente permanece. Y cuarto, entendieron que servir no es una elección moral, es un movimiento espontáneo de la conciencia reconociéndose a sí misma en todas las formas. Tolle vive exactamente así. Si lo conoces personalmente, lo primero que notas es su extraordinaria ordinariez. No hay drama espiritual, no hay aura mística performativa, solo presencia simple, directa, sin agenda. Y eso es exactamente lo que asusta al ego, porque el ego quiere espiritualidad dramática, quiere experiencias especiales, estados alterados, sensaciones de ser elegido, pero la verdadera realización es más radical que eso. Es la percepción de que todo es sagrado exactamente como es, incluso y especialmente los momentos más mundanos. Lavar los platos se convierte en una experiencia de comunión cósmica, no porque hagas algo especial, sino porque dejas de filtrar la experiencia a través de la resistencia mental. Trabajar se convierte en expresión creativa de la conciencia, no porque el trabajo haya cambiado, sino porque dejas de identificarte como alguien que tiene que trabajar. Las relaciones se convierten en espacios de reconocimiento mutuo, no dos personas intentando conseguir algo la una de la otra, sino una conciencia jugando a ser dos personas. ¿Y los problemas, los desafíos reales de la vida humana? Siguen apareciendo. La diferencia es que dejas de añadir sufrimiento psicológico al sufrimiento práctico. El dolor físico sigue siendo dolor físico, pero dejas de crear la historia mental que transforma el dolor en sufrimiento. Los desafíos financieros siguen siendo desafíos prácticos que hay que resolver, pero dejas de añadir el drama de identificarte como alguien con problemas financieros. Las relaciones difíciles siguen requiriendo sabiduría y discernimiento, pero dejas de hacer esto sobre tu identidad como alguien que sufre en las relaciones. Los místicos descubrieron que existe una diferencia crucial entre responder a la vida y reaccionar a la vida. La reacción viene del ego, es automática, basada en patrones condicionados, filtrada a través de la historia personal. La respuesta viene de la presencia,
Es espontánea, apropiada al momento, libre del peso del pasado. Y Tolle es maestro en demostrar esta diferencia. Mira cualquier entrevista suya. Observa cómo responde a las preguntas. No hay prisa en defender ideas. No hay necesidad de estar en lo cierto. Solo presencia respondiendo a lo que está sucediendo ahora. Pero hay algo aún más profundo. Algo que pocos perciben sobre los verdaderos realizados. Ellos descubrieron que no existe diferencia entre la vida espiritual y la vida común, entre momentos sagrados y momentos profanos, entre estados especiales y estados ordinarios. Todo es una única respiración de la conciencia. Todo es el mismo movimiento divino expresándose a través de formas infinitamente variadas. Lo que cambia no es la vida, es la calidad de la atención que le prestas a la vida. Y aquí llegamos al último secreto. El secreto dentro del secreto, dentro del secreto. Los místicos descubrieron que incluso la búsqueda espiritual es una ilusión. Incluso el deseo de despertar es un movimiento del ego intentando perpetuarse de forma más sutil. Porque el despertar no es algo que te sucede. El despertar es el reconocimiento de que nunca has estado dormido. La conciencia nunca estuvo perdida, nunca necesitó ser encontrada. Solo olvidó temporalmente de sí misma a través de la identificación con formas limitadas. Y cuando este recuerdo sucede, cuando reconoces que siempre has sido aquello que estabas buscando, algo hilarante se revela. Toda la búsqueda espiritual, todos los años de prácticas, todos los libros, talleres, retiros, todo el sufrimiento existencial, fue la conciencia jugando al escondite consigo misma. Fue Dios fingiendo que había olvidado que era Dios. Fuiste tú representando el papel de alguien que necesitaba encontrarse. Y cuando ves esto, cuando realmente ves, no puedes parar de reír, no de cinismo, sino de pura alegría. La alegría de reconocer la broma cósmica de la que siempre has formado parte. Los sufíes lo sabían. Por eso Rumi era conocido por bailar y reír tanto. Él había visto la broma cósmica, había percibido que todo el drama de la separación era solo la conciencia divirtiéndose. Y Eckhart Tolle, si prestas atención, notarás que frecuentemente sonríe, no una sonrisa social o performativa, sino una sonrisa de quien conoce el secreto, de quien ha visto a través de la ilusión y ha encontrado algo infinitamente más ligero y alegre al otro lado. Entonces, ¿cuál es tu siguiente pregunta? ¿Cómo llego allí? ¿Cómo alcanzo esa realización? Y ahí está el último truco. La pregunta ya contiene la ilusión, porque no hay ningún allí a donde llegar. No hay ningún tú que necesite alcanzar algo. Solo hay esto, este momento, esta conciencia leyendo estas palabras, esta presencia que siempre ha estado aquí, siempre estará aquí, es eternamente aquí. El secreto que los místicos guardaron durante 2000 años no es información, es un reconocimiento, el reconocimiento de que ya eres aquello que buscas. Y Eckhart Tolle, él simplemente señala lo obvio, a lo que siempre ha estado delante de ti, a lo que siempre has sido, pero estabas demasiado ocupado buscando para percibirlo. Tú eres esto, siempre has sido esto, y en algún nivel profundo siempre lo has sabido. El resto es solo recuerdo. Cuando realmente absorbes esto, no solo como concepto, sino como una realidad vivida, tu vida se convierte en una expresión espontánea de gratitud. No gratitud por algo específico, sino gratitud por la propia existencia. Porque finalmente entiendes, no eres un accidente cósmico navegando a través de un universo hostil. Tú eres el propio universo, conociéndose a sí mismo a través de ojos humanos. No estás teniendo una experiencia espiritual. Tú eres espiritualidad teniendo una experiencia humana. Y cuando esto se convierte en tu realidad vivida,
cuando dejas de intentar convertirte en algo y reconoces lo que ya eres. Ahí sí entiendes por qué los místicos guardaron este secreto durante tanto tiempo. No porque fuera peligroso saberlo, sino porque era imposible de creer hasta que tú mismo lo vivieras. Y ahora lo sabes. El velo ha sido removido. El secreto ha sido revelado. ¿Qué harás con esta sabiduría? Bueno, eso es entre tú y la conciencia infinita que realmente eres. Pero recuerda, esta ya no es información para tu colección espiritual. Es una invitación a dejar de coleccionar y a empezar a ser. El resto de tu vida puede ser vivido a partir de este sueño. Reconocimiento, cada respiración una confirmación de quién eres realmente, cada momento una oportunidad de encarnar la presencia a la que los místicos señalaron. Tienes el mapa, siempre lo has tenido, porque tú eres tanto el mapa como el territorio, el buscador y lo buscado, la pregunta y la respuesta. Y esta es la mayor revelación de todas.